bienvenida a este espacio informativo en el que analizaremos temas de relevancia social desde una perspectiva educativa y reflexiva. En la emisión de hoy abordaremos un tema que forma parte de la agenda pública nacional y que impacta directamente en la vida cotidiana de la población. Este es la violencia en México. A diario, los medios de comunicación informan sobre los hechos relacionados con el narcotráfico, los asaltos, las riñas y distintos conflictos sociales que generan incertidumbre y además afectan la convivencia. Sin embargo, más allá de la cobertura informativa, es necesario reflexionar sobre cómo esta mirada influye en la educación y en el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes. Por ello, hoy analizaremos un fenómeno desde una perspectiva pedagógica, reconociendo a la educación como una herramienta clave para la prevención, la conciencia social y la transformación. Para comenzar este análisis, doy la bienvenida a mi compañera Alexa. Gracias, Kimberly. Desde la perspectiva, la violencia no se analiza únicamente como un problema de seguridad pública, sino como un fenómeno social complejo que tiene raíces educativas, culturales y estructurales. Factores como la desigualdad social, la exclusión, la falta de oportunidades y la ausencia de espacios de diálogo influyen directamente en la apariencia de conductas violentas. En este contexto, el pedagogo se desempeña un papel fundamental como mediador y agente de cambio social, ya que su labor, más allá de la enseñanza de contenidos académicos, es la enseñanza de valores. A través del pensamiento crítico, el diálogo, la educación social y el trabajo colaborativo, la pedagogía contribuye a que las personas comprendan que la violencia no es normal ni inevitable. Educar en este sentido es un acto ético y social orientado a la construcción de una cultura de paz. Y a continuación vamos con nuestra compañera Elizabeth, quien es una especialista de intervención educativa. Hola a todos, mi nombre es Elizabeth, muchas gracias por invitarme. Desde la pedagogía, además del análisis teórico, se proponen acciones concretas para la prevención de la violencia. Entre ellas se encuentran la educación en derechos humanos, la educación socioemocional, la resolución pacífica de conflictos, la mediación escolar y los proyectos comunitarios. Estas estrategias permiten fortalecer la convivencia, promover el respeto y atender la violencia desde sus causas. Para conocer cómo estas acciones se llevan a la práctica en el ámbito educativo, realizaremos ahora una entrevista mediante videollamada, ya que nuestro invitado no se encuentra físicamente con nosotros. Así es, Elizabeth. A continuación, realizaremos un enlace vía Google Meet con un docente que nos compartirá su experiencia desde el ámbito escolar. A continuación, realizaremos una entrevista al profesor Ricardo, docente de nivel secundaria, con el objetivo de conocer su opinión y experiencia sobre el papel que tiene la educación en la disminución de la violencia en nuestro país. A través de esta conversación abordaremos la importancia de la formación en valores, la convivencia pacífica y las acciones que pueden implementarse dentro del aula para fomentar la paz y el respeto entre los estudiantes. Buenas tardes, profesor. Gracias por acompañarnos en esta videollamada. Buenas tardes, Elizabeth. Es un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación para generar este espacio de reflexión sobre un tema crucial para nuestro futuro. ¿Le parece si empezamos con las preguntas? Sí, Ok. Desde su experiencia como docente de secundaria, ¿cómo puede la educación contribuir a disminuir la violencia de nuestro país? pues yo considero de que desde una perspectiva teórica podemos entender que la educación no solo es un proceso de transmisión de conocimientos, sino un pilar importante para la formación de la ciudadanía y la construcción del tejido social. La escuela en su función socializadora es un espacio privilegiado, ya sea para trabajar de manera sistemática y de forma crítica con los estudiantes. En él pues se da lo que es el desarrollo de valores, como es el respeto, la empatía y el diálogo para la sana convivencia. Algunos teóricos como Paulo Freire nos recuerdan que pues la educación es una praxis, una reflexión y una acción sobre el mundo para transformarlo. Ok, retomando su respuesta, ¿qué acciones concretas
cree que pueden implementarse dentro de la escuela para promover una convivencia pacífica? Ok. Más allá de las iniciativas aisladas, pues primeramente se requiere una integración curricular y una estructural. La educación socioemocional también debe ser una parte importante, debido a que es un pilar muy importante en los jóvenes, precisamente en estas generaciones. También considero que la mediación escolar entre pares, ya que institucionaliza el diálogo, transfiere a los estudiantes para resolver sus disputas como de una manera pacífica. Y bueno, el aprendizaje colaborativo, también es una parte importante, como lo mencionaba Vygotsky, sobre la zona de desarrollo próximo. Y bueno, finalmente creo que también sería importante institucionalizar los espacios de escucha activa y pues los espacios de asambleas democráticas para que pues los jóvenes escuchen lo que viene siendo todo este tipo de conversaciones y de ello puedan retomar lo que más les guste y puedan generar ambientes seguros donde ellos se sientan vistos y valorados. ¿Usted considera que la educación puede ayudar a prevenir la violencia? Okay. Sí, bueno, yo considero que sí, debido a que muchas conductas violencias surgen a partir de deficiencias del reconocimiento del otro, por la falta de los canales de diálogo, ya que pues a veces no están en el mismo contexto y existe algún conflicto y de ese mismo conflicto, aunque sea mínimo, se llega a otro punto más grave, que es donde ya se desarrolló una conducta violenta. Por ejemplo, la escuela cumple su rol cuando puede convertirse en un espacio seguro y este mismo entorno debe de satisfacer las necesidades básicas para que los alumnos tengan el sentido de pertenencia y formen parte del espacio en donde están para no llegar a una discusión más grave. Igual desde la psicología social sabemos que la violencia es pues un síntoma de frustración, de exclusión o de aprendizaje social disfuncional. Entonces, la educación al ofrecer marcos interpretativos complejos y habilidades de comunicación actúa como un factor de protección y resistencia. ¿Y qué puede hacer un docente en el aula para fomentar la paz y el respeto? Bueno, primeramente el docente pues ante todo es un modelador de conductas, creo yo. Su ejemplo es el primer y el más potente que deben de tener, porque de cómo sea el docente va a depender mucho cómo los estudiantes quieran tomar esa misma postura. Y ya desde ahí se puede promover activamente el respeto a través del contacto que el profesor tenga hacia sus alumnos. Desde la pedagogía, pues se pueden diseñar actividades que enseñen explícitamente a resolver los conflictos de manera pasiva, utilizando métodos de análisis de casos, role-playing, que permitan como una deliberación ética. También esto es clave y se debe practicar la pedagogía de la pregunta, como lo diría Freire, en lugar de la pedagogía de la respuesta, ya que esta fomenta la curiosidad y el cuestionamiento respetuoso. Y finalmente puede integrar pues los contenidos que sean ya sea una clase de matemáticas, una de literatura, y con una mirada que los esté humanizando, que muestre las consecuencias de la intolerancia y que celebre la cooperación. Y así para pues transformar la gestión en el aula y dar una práctica más sana entre la democracia y la dignidad que tengan con los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Consideramos que fueron muy claras y acertadas, ya que destacan la importancia de la educación, los valores y el acompañamiento docente como un elemento clave para prevenir la violencia y fomentar una convivencia pacífica dentro y fuera del aula. Agradecemos muchísimo su tiempo, su experiencia y reflexiones que nos compartió. Gracias a ustedes por el espacio para generar estas reflexiones y espero que esto contribuya a un diálogo nacional, el que tanto necesitamos. Y bueno, un saludo a todos. Al llegar al final de este reportaje, es importante recordar que la violencia que hoy
México no puede entenderse únicamente como una serie de hechos aislados que aparecen en las noticias. Se trata de una problemática compleja que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas y que deja huellas profundas en la forma en que convivimos, aprendemos y nos relacionamos como sociedad. La violencia afecta a nuestras comunidades, pero también impacta de forma directa en las escuelas, en los procesos educativos y en el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes. Por ello, reflexionar sobre este tema desde una mirada pedagógica no solo es pertinente, sino urgente. Desde la pedagogía comprendemos que la educación no es un proceso neutral ni ajeno a la realidad social. Educar implica tomar posturas, cuestionar las condiciones que normalizan la vida y promover una formación integral que considere lo académico, lo emocional y lo social. La pedagogía tiene la capacidad de formar pensamiento crítico, de abrir espacios de diálogo y de acompañar a las personas en la comprensión de su contexto. Cuando la educación se orienta hacia la paz, el respeto y la justicia social, se convierte en una herramienta poderosa para prevenir la violencia desde nuestras raíces. Este trabajo nos permitió reconocer que la transformación social no ocurre de manera inmediata ni se logra únicamente con discursos. Es un proceso que se construye día a día a través de acciones pedagógicas concretas, del compromiso ético del docente y de la creación de espacios educativos seguros y respetuosos. La escuela, lejos de ser solo un lugar de transmisión de conocimientos, puede convertirse en un espacio de acompañamiento, escucha y construcción colectiva. Educar para la paz significa enseñar a resolver conflictos de manera pacífica, fomentar la empatía y fortalecer el sentido de responsabilidad social. Como equipo, este proyecto nos permitió integrar la teoría pedagógica con la realidad social que vivimos como país. Aprendimos que la pedagogía no solo analiza los problemas sociales, sino que también propone alternativas de cambio, prevención y transformación. Asimismo, reafirmamos la importancia del trabajo colaborativo, el diálogo y de la reflexión crítica como elementos fundamentales en la formación educativa. Creemos firmemente que la educación tiene la capacidad de sembrar esperanza incluso en contextos marcados por la violencia. Cada acción pedagógica, por más pequeña que parezca, puede generar cambios significativos cuando se realiza con conciencia y compromiso. Formar personas críticas, empáticas y participativas es una de las formas más efectivas de construir una sociedad justa y pacífica. La violencia se aprende en contextos de desigualdad, exclusión y silencio, pero también puede desaprenderse a través de la educación, el diálogo y la participación comunitaria. Educar para la paz es una responsabilidad compartida entre docentes, familias, instituciones y sociedad en general. Cada aula puede convertirse en un espacio de transformación si asumimos la educación como un compromiso ético y social. Con esta reflexión llegamos al final de nuestro noticiero. Hoy analizamos la violencia en México desde una perspectiva pedagógica, reconociendo que la educación tiene un papel fundamental en la formación de la conciencia, en la prevención de la violencia y en la construcción de una cultura de paz. Agradecemos a nuestro invitado, el docente Ricardo, por compartir su experiencia a través de esta videollamada, así como a todas las personas que nos acompañan en esta emisión. Los invitamos a seguir reflexionando sobre el papel de cada uno de nosotros y cómo lo desempeñamos en la construcción de una sociedad más justa, segura y solidaria. Soy Kimberly y a nombre de este equipo informativo les agradecemos su atención. Buenas tardes.